Hola a todos, bienvenidos a Buy Day Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos a nuestro lado a nuestro queridísimo Albert. Albert, ¿qué tal? Hola Martí y hola a todos los oyentes, bienvenidos a Buy Deep y listos para hacer el resumen de la cartera mensual. Eso es, pero antes, si os parece, nos gustaría recordaros todo nuestro ecosistema, en que sabéis que aparte de nuestro canal de YouTube, que por cierto, si os gusta nuestro contenido, pues podéis suscribiros y activar la campanilla para no perderos futuros vídeos, pues también tenemos portfoliodeinversión.com, que es un software que os va a permitir gestionar vuestra cartera del modo en que lo hacemos nosotros, de modo totalmente gratuito, y además vais a recibir la newsletter que escribimos tanto Albert como yo. Y si queréis y os gusta nuestro contenido y queréis ir un paso más allá, pues podéis considerar suscribiros a análisisdeinversión.com, en donde subimos nuestras tesis premium y muchas de las posiciones que aquí no comentamos porque son secretas, pues ahí las tenéis analizadas. También decimos lo que compramos y lo que vendemos. Y por el momento dichas tesis han ido muy, muy bien. A principios de 2024 pues llevan un 40% anualizado, ahora no sé lo que llevarán. Y aquí tenéis, por ejemplo, las tres últimas patas publicadas. Albert publicó el análisis de una mina, yo publiqué la tesis de Cineplex y publicamos a principios del mes pasado los updates de todas las tesis que hemos subido. Y para este octubre, pues seguramente vamos a ver la tesis de Bank of Georgia. Así que ahí lo tenéis. Dicho lo cual, Albert, ¿le damos caña ya al programa de hoy? Sí, vamos a ello con el movimiento de la cartera. Pues sí, en la izquierda tenéis el gráfico de la cartera, pero ya ha pasado octubre, es decir, el gráfico creo que Albert es de ayer, si no recuerdo mal, y veis que ahí hemos tenido una caída, pues, de lo que va de octubre bastante pronunciada. No lo estoy viendo, pero la última vez que lo vi, que creo que fue ayer básicamente, estábamos más o menos a un 24% year to date, lo cual está bastante bien y logramos batir al Standard & Poor's. Lo que hace tiempo es que no ponemos la rentabilidad de la cartera total, que eso debería ver. Para el próximo mes lo vamos a hacer, que ahí se ve mejor también cómo se ha comportado la cartera a largo plazo y que también se ha comportado de manera maravillosa y estamos muy contentos. En la derecha tenéis el gráfico de las posiciones y sus pesos correspondientes. Los que están tapados pues son solamente para los usuarios premium. Y esto sí que es una captura del mes de septiembre, es decir, sin verlo de octubre y todos los cambios relativos que hemos visto. Así que la primera posición era Cineplex, seguido por una de las tesis secretas, seguido por Georgia Capital, Adriatic, Kitco, las preferentes de Freddy, Valeura, Franco Nevada, muchas secretas, más Fannies, Howard Hughes, esto es cash, lo que sale por ahí, etcétera, etcétera, y las posiciones más pequeñas. Las compras y ventas de este mes, pues básicamente vimos solamente compras. Compramos Halyk Bank, que ya lo comentamos en un programa anterior y en esta ocasión vamos a comentar más en detalle el por qué hemos iniciado posición en Halyk Bank, que es el mayor banco en Kazajstán, y ampliamos también en District Metals. Básicamente esa es una tesis de nuestro gran y admirado amigo Antonio, en la que, bueno, básicamente es una minera de uranio que está ahí en Suecia y que se espera que quiten el ban a la producción de uranio, y es decir, que cuando lo quiten, si es que lo quitan, Dios quiera que así sea, pues va a subir mucho, ya está, una situación especial, lo cual está funcionando muy bien, por cierto, y todo el mérito, esto no es nuestro, sino que es de Antonio, así que si la cartera tiene el performance que tiene, hay que agradecérselo también a él. Dicho lo cual, Albert, vamos con las actualizaciones de este mes. Sí, si me permites hacer un spoiler, Claro. recordad que estéis oyendo esto, que estos son los movimientos que hemos hecho durante el mes de septiembre. Y ahora de octubre ha habido movimientos que los tenéis puestos en el Discord Premium, pero uno está relacionado con el tema del oro y el otro que todavía no lo voy a comentar con un metal que se llama el oro blanco. Así que si estáis en el Discord Premium os recomiendo que vayáis a ver los movimientos de la cartera, que creo que son empresas muy interesantes y que han dado oportunidades muy buenas de entrada. Y dicho esto, ahora sí,
Vamos con lo que ha pasado este mes de septiembre en las posiciones. Una de nuestras principales posiciones, que es Adriatic Metals, como podéis os he puesto el gráfico year to date para que veáis cómo ha ido la evolución, pues ha pegado un buen rebote durante el mes de septiembre. Y es que, bueno, ya sabéis que la empresa viene de una bajada bastante fuerte, pues, primero por el tema que salió de los permisos en Bosnia, que se ponía en duda. Realmente no es así, pero ya lo expliqué en otro programa, ¿no? Que la Corte Constitucional dijo pues que la tala de los pinos no era constitucional y se podían revocar ciertos permisos, pero esto al final no afectaba a la concesión de la mina de Adriatic, sino que han tenido que mover el tema de los tailings. Con esto la acción pasó de $4.50 a rozar casi los $2.50, o sea, una bajada muy muy fuerte. Además, después Paul Cronin, por motivos de salud, dejó la compañía y cambió de CEO. Entonces, esto no ha sido nada bueno para la empresa, ha tenido un periodo de turbulencias bastante fuerte, pero en cuestión de un mes la acción ha pasado de 2,5 a los $3,5 australianos que está cotizando ahora, o sea, un rebote bastante fuerte. Esto ya estuvimos comentando en el canal, tanto aquí en YouTube o en iVoox, que si nos escucháis, como en el Discord, y que di mi opinión de que esto, pues al final creo que había que pasar la tormenta, y desde los updates que hicimos trimestrales en analisisdeinversión.com, pues yo siempre he dicho que Adriatic pues hay que, cuando baja estos niveles está muy atractiva para hacer una compra, y si no, pues a holdear hasta que veamos el cash flow. A nivel de actualización de la empresa, pues a nivel de producción, por ejemplo, se inició la producción del primer Stope, logrando una producción récord de 25.514 toneladas comparado con las 5.595 en julio. Esto pues es el tema de agosto, ¿no? También, y un total de 9.500 en la primera mitad del año. O sea, van aumentando la cantidad de toneladas minadas. A nivel de calidad, pues los grados minados encima superaron las expectativas de lo que tenían pensado para minar en este mes, y el desarrollo de la mina pues sigue avanzando, y encima pues un 6% por encima de lo que pronosticaba la empresa. Se plantea aumentar el número de stops activos de uno por mes para dos en diciembre de 2024. Estas son, digamos, las galerías de producción, ¿no? Las galerías disponibles aumentarán de 11 a 15, lo que permitirá un aumento hacia niveles de producción comercial a finales de año, que es lo que se esperaba. Ya sabéis que ha habido ciertos retrasos y condición del cambio hacia operar la mina directamente ellos, pues esto ha retrasado un poquito la producción, que es algo normal en el tema de la minería. Y bueno, aproximadamente 26.000 toneladas han sido producidas hasta la fecha, con un promedio de 1.250 toneladas por día y grados alineados con las reservas. Se espera que para 2024, para este año, la producción pues ha sido de 180.000 toneladas, que es por debajo de lo que la empresa ya pronosticaba, pero bueno, para 2025 mantiene el guidance de 75.000 a 80.000 toneladas. Entonces, este año es el año del ramp up, es el año más importante para Adriatic Metals, más allá, obviamente, que han sido muy importantes los permisos, la financiación, etcétera, pero este año es el decisivo para que la empresa pueda aflorar el valor que creemos que tiene. A todo esto, pues la planta de procesamiento de Vares continúa pues aumentando su capacidad, procesando el mineral, y los concentrados pues están siendo bastante buenos, los concentrados que produce Adriatic, y ya está comercializando. También la empresa comentaba que la decisión del Tribunal Constitucional, lo que he comentado antes, que afectó al tema de los tailings, pues la empresa tuvo que buscar un lugar diferente, ¿no? para dejar estos restos, y se va a usar el pit de Biovaca, que está a 2 kilómetros de la planta de procesamiento, no está muy lejos, y por lo tanto pues no va a aumentar significativamente los costes. Además, la compañía pues tiene ahora mismo unos 35 millones de cash y tiene una línea de Orion de 25 millones que la pueden usar de cara a final de año. Entonces, con esta liquidez, la empresa estima que puede llegar a la producción comercial, y de esta forma pues no tener que diluir más al accionista, que espero que sea así, y que no tenga que hacer ninguna ampliación de capital pues a estos niveles bajos, ¿no? Yo creo que con el cash que tiene y con la línea esta de crédito que tiene asegurada para final de año, pues podrá hacer los pagos que tiene programados del repago de la deuda, ¿no? Entonces esperemos que llegue a la producción comercial, y aquí va a ser cuando realmente veamos el valor de la empresa, cuando se materialicen estos cash flows, y entonces pues se disipen las dudas sobre el proyecto.
De momento, siendo objetivo y dejando de lado la esperanza que podemos tener de que el proyecto siga adelante, la empresa parece que lo está haciendo bien, o sea, el desarrollo, pues aquí lo podéis ver, de las toneladas y de los metros, pues sigue aumentando, entonces vamos bien encaminados para lograr esta producción comercial. Os recomiendo a todos que veáis el webinar que hizo Adriatic con la nueva CEO, que dura aproximadamente 1 hora y es bastante interesante, tiene una sesión bastante buena de preguntas y respuestas. De hecho, ahí tiene una stockpile ahí comenta, tiene una stockpile de material bastante potente que empezarán a procesar, lo están procesando, y esto puede dar unos buenos cash flows, ¿no? Para no tener que quizá utilizar la financiación adicional que tienen disponible. Adriatic la vamos a seguir monitoreando y depende de cómo se comporte operativamente la empresa, pues iremos tomando decisiones. Aunque de momento la decisión acertada con esta empresa ha sido holdear y es lo que vamos a seguir haciendo, a no ser que veamos objetivamente que algo va realmente mal dentro de la empresa, ¿no? Pero si hemos pasado estas turbulencias iniciales que han sido de las más fuertes que tiene la compañía, obviamente el cambio de CEO pues ha sido bastante impactante y levantó muchas dudas. Y luego el tema de los permisos por la corte, pues también hizo moverse la acción de forma bastante abrupta. Pero bueno, seguimos manteniendo la acción y es una de nuestras principales posiciones y planeo también que lo siga siendo de cara a un futuro. Y ya pasando a Valeura, que esta es una empresa que esta sí que lo ha hecho year to date bastante bien, como podéis ver, Nada mal, ¿eh? Sí, un 58%, y no es la top, que la comentaremos después, pero un 58% con los vaivenes que ha tenido el petróleo, la verdad que ya podemos estar contentos. Obviamente, desde mediados Eso de que ha año... caído bastante, ¿eh? O sea, si tú miras desde máximos que llegó a rozar los 6, ahora ya está rozando los 4,5, es decir, que ojito también. Sí, es que ya viste, Martí, que este año el petróleo nos ha dado unas subidas y bajadas, una volatilidad pero bastante fuerte. De hecho, el petróleo, el West Texas, ha habido momentos que estaba a $86 y otros momentos que ha llegado por debajo de los 70. A Hay los buenas 60. razones para esto, Albert, de que pasemos de ver, o sea, yo entiendo que por temas de geopolítica y todas esas cosas, lo que está sucediendo en Israel e Irán, pues obviamente podría llegar a disruptir mucho el mercado, pero por todo lo demás, si quitas el premium político que merece tener, el oil, ¿tú crees que está más o menos a niveles decentes o no? Yo creo que ahora mismo el petróleo, tal y como está, a $74, que ha subido bastante por el riesgo geopolítico, no estaría a unos malos niveles. Sí creo que se puede justificar a niveles más altos por los niveles de inventarios que tenemos ahora, que son niveles bastante bajos en comparación con años anteriores. Y quizá debería estar cotizando más alto, pero tenemos que sumar también el miedo a la recesión, las posiciones negativas que hay dentro del petróleo a nivel de cortos que se mueven bastante, y hay un sentimiento muy negativo en el sector. Entonces el precio está bastante deprimido. Una vez se disipen los miedos a la Justificado, pero, recesión, o yo sea, creo que no. no, vale. Yo Podríamos creo que tratarlo, ¿eh? En algún programa, el petróleo caro, petróleo barato. A ver, podría ser interesante, la verdad. sí, de hecho hay varios gráficos que ahora no lo sé, es que no los tengo aquí porque no venía tan a colación, ¿no? Pero que compara pues los precios justificados del petróleo con el nivel de inventarios. Y ahora mismo, perdonad que si os lo digo de cabeza me puedo equivocar bastante, pero podría justificar precios de West Texas por encima de los 80 fácilmente, con los niveles de inventarios que tenemos ahora, unos $10, incluso superior al precio actual. Pero claro, es un mercado complicado de pronosticar. Yo lo que voy siguiendo los inventarios, ahora hemos tenido una gran subida de inventarios porque ya sabéis el tema también del huracán que está viendo Estados Unidos, que ha Hostia, sí. provocado que se evacúe Florida. Entonces, bueno, tenemos varios frentes ahí abiertos que nos pueden dar diferentes datos, ¿no? Datos mixtos que llevamos mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Pero claro, sumas miedos a recesión, movimientos bruscos de inventarios que se suelen dar y tienes esta volatilidad implícita en el precio del petróleo. Pero bueno, de momento estos precios no son nada malos. Con el Brent rozando los $80, las empresas que tenemos lo van a hacer muy bien y Valeura pues va a seguir ganando dinero. Y dicho esto, vamos a ver qué ha hecho la empresa, ¿no? Porque nos dio un update.
La producción de petróleo promedio para el trimestre fue de 22.200 barriles, ¿de acuerdo? Diarios. Una producción que obviamente pues bajó, ese es el tema de Guasana, la parada de producción, pero bueno, en septiembre la empresa nos da el dato de que alcanzó una producción de 26.400 barriles de petróleo diarios, o sea, una subida bastante significativa. ¿Y esto a qué se debe? Pues por un lado se comisionó y puso en producción el desarrollo de Nong Yao C, lo que resultó en un aumento del 66% de la producción del pozo de Nong Yao. Se reanudó la producción en Guasana, tras confirmar que las condiciones seguras de operación pues, se podían garantizar. Y a nivel de ventas, pues se vendieron 1,8 millones de barriles de petróleo, que habían llegado a tener un inventario de 2 millones a final del trimestre, nos comenta la empresa. Ingresos de casi 140 millones de dólares americanos, con un precio promedio de 79 dólares el barril, o sea, a la par con el Brent prácticamente. Además, esto deja la posición de caja de la empresa con 156 millones de dólares, después de haber pagado unos 30 millones de dólares en impuestos que corresponden al primer trimestre de 2024. Y además, no tiene deudas. Lo que comentan en el update, y creo que es importante, que es que dos cargos de petróleo que suman alrededor de medio millón de barriles han ocurrido justo al acabar el trimestre. De hecho, creo que 1 o 2 días después de que se finalice el trimestre, pues se vendió este medio millón de barriles de petróleo y esto se va a contabilizar en el Q4, en el siguiente trimestre. Por lo tanto, los datos financieros de este trimestre se ven un poquito alterados por el tema de los envíos, ¿de acuerdo? Entonces, pensad que esto, pues medio millón de barriles de petróleo, supone unos ingresos bastante interesantes. Pensad que si lo venden a 79 el barril, pues esto supone unos casi 40 millones de ingresos, que lo veremos, como digo, en el siguiente trimestre. Y depende cómo organicen pues o cómo puedan organizar los envíos de petróleo, pues veremos unos resultados u otros, ¿no? A nivel operativo con los pozos, pues ya he comentado que se puso en marcha Nong Yao C en agosto y ha aumentado la producción significativamente. Y eso es interesante, que lo han logrado con un 25% por debajo del presupuesto que tenía la empresa. En cuanto a Guasana, pues la producción que se había suspendido previamente en julio, pues se reanudó también en agosto, cuando ya se verificó la integridad de la instalación. En el pozo de Yasmín se han realizado dos pozos infill, que han aumentado la producción, han conseguido producir 1.050 barriles diarios, y en Manora se espera movilizar la plataforma de perforación antes de final de año para hacer 5 pozos. La empresa tiene crecimiento orgánico, de hecho se han descubierto nuevas reservas de petróleo, si no recuerdo mal, el pozo de Guasana, y la empresa está pensando qué hacer con este cash que tiene. Tiene varias opciones. Como ha comentado la empresa, el CEO muchas veces, a él le gustaría hacer crecer la empresa a nivel de producción. Entonces, una adquisición sería bastante viable, pero claro, a un precio decente. Si no lo han hecho ya es porque no han encontrado el deal ideal. Y esto yo creo que le molesta un poco al CEO, porque claro, todos los accionistas le estamos preguntando, oye, usa el cash este para algo, danos un dividendo, comienza a hacer recompras que estás muy barato. Y ya lo dijeron en la conference call de que ya se habían planteado seriamente que cada vez que se reúnen sale el tema de las recompras. Y yo creo que antes de final de año tendremos alguna noticia, o una adquisición por parte de Valeura o una idea de cómo devolver este dinero al accionista. Un plan de retorno. Que yo espero que sean recompras. Más o menos, ¿cuánto crees cuánto crees? ¿Desde cuándo se le está presionando, entre comillas, al management para que haga uso de ese cash? Yo creo que desde que tienen una cantidad de efectivo significativa. Pero bueno, entiendo que no lo hayan utilizado todavía cuando lo que buscan es crecer la producción, y además de que tenían pues varios proyectos como rehabilitar, aumentar la producción en Guasana, comprar el FSO, ampliar aquí la producción en Nong Yao, y quizá pues han sido bastante conservadores con el uso del efectivo. Entonces, pues bueno, yo creo que ya por agotamiento y porque creo que les está costando bastante encontrar un buen deal que se ajuste a lo que ellos buscan o que sea significativo, pues ya se van a plantear el tema del retorno al accionista. Que como digo, yo espero que sean recompras. Tampoco ayuda que el Brent esté a eso, a los 74, ¿no? Dijiste, o sea, yo creo que si hubiera caído fuerte, y pues ya habríamos visto alguna adquisición seguramente, pero ahora, a saber.
Claro, pensad que tienen 150 millones en caja y la empresa capitaliza en dólares americanos unos 350 millones. O sea, que es una posición de caja bastante potente. Solo con que usasen, por decir algo, 50 millones, que sería el 33% del efectivo que tienen, pues podrían recomprar pues el 14% de la empresa. O sea, sería unas recompras bastante potentes. Y ya Claro, se es que usan... podrían hacer las dos, ¿eh? Podrían no hacer alguna adquisición tan grande a lo mejor, pero y hacerlo mitad a mitad. Sí, yo creo que sería lo ideal. Es que de hecho tienen más del 40% del market cap en caja. Imagínate que hiciesen una tender offer. O sea, vamos a quitar tantas acciones del mercado. Hostia, es que esto sería una locura a nivel de retorno al accionista. Si el mercado al final no te está dando unos múltiplos que crees que justifican la empresa, hostia, pues usa ese dinero para hacer recompras y reduce el número de acciones, ¿no? Pero A bueno. ver, que también hay la filosofía ICO, ¿no? De decir, pues vamos a hacer crecer esto, vamos a aumentar también un poco la liquidez para que entre más gente y que nos pongamos más en precio en un futuro. O sea, no me parece mal. Obviamente, hay que ver cómo hacen la adquisición, porque también es difícil que encuentren una adquisición más barata de lo que está cotizando la propia Valeura ahora. Así que. Sí, pero IPCO hace las dos cosas. O sea, sí que te amplió bastante las acciones para hacer la adquisición de Black Pearl Coño, pero no me y compares el crecer. tamaño de una con la otra. Sí, pero es que IPCO te ha recomprado acciones y ha reducido las acciones de forma brutal desde que hizo eso. Ha hecho un buen plan de retorno al accionista. Entonces, pues te ha aumentado todas las métricas de producción, de reservas, etcétera. Y encima, pues te ha mantenido, bueno, con la reducción te va a mantener el número de acciones bastante controlado. Obviamente sí que hay que tener liquidez, o sea, eso es un problema que también hay que monitorear, pero bueno, que al final, cuando haces unas recompras, mueves también el mercado. A ver, pues esperemos a ver qué es lo que hacen y a partir de ahí, pues decidimos si nos gusta o no. Sí, de momento yo me fijo operativamente cómo lo hace Valeura y a pesar de los contratiempos que ha tenido, operativamente han cumplido y mientras siga esto generando pasta, pues no me preocupa demasiado. Y Venga, ahora de lujo. vamos a hablar del oro. Y yo creo que puede ser de las empresas de la cartera que este año mejor lo han hecho. Y es Lundin Y Gold. además era de las que menos apostaba yo inicialmente, no por nada, ni porque tampoco estaba unos múltiplos exageradamente baratos, tampoco era un tamaño exageradamente pequeño que dices puede tener bandazos para arriba. Y el performance que ha tenido es espectacular, ¿eh? Es espectacular para lo que es Y la aún no ha serie. terminado el año. Y espérate en las elecciones y todas esas cosas cuando la gente dice, hostia, que el déficit va a aumentar una barbaridad, el oro se va a disparar. O sea, cuidado. Es que, claro, en esta cambié un poco de estrategia. Dejándome de chicharros, aposté por los depósitos de calidad y compramos Lundin Gold. Y la empresa, yo creo que, no sé si es la que, como digo, la que mejor lo ha hecho en la cartera este año, pero tiene que estar en el top 3 seguro. Yo creo que Eh, sí que es lo mejor, ¿eh? O sea, Se ha hecho, para lo que os escuchéis, casi un 93% year to date. O sea, es que es una barbaridad. increíble. Increíble. O sea, all in lo hubiese metido si lo llegas a ver. No, coño, Pero tú y bueno, toda persona sensata. sí, sí. Pero bueno, la verdad que ha ido creciendo. Y ahora mismo no No, sabría Albert, por cuánto. cierto, ¿Sí? District Metals year to date lleva un 130%. Esta es la de Antonio. Hostia, nada mal, joder. Está de puta madre, ¿eh? Sí, sí. Está genial, pero ¿dónde no tenemos tantas acciones? A ver, espera, ¿es year to date? O creo que. Sí, year to date. En esta, no, ahora creo que pesa District. Espera, ahora mismo te lo digo. District Metals ahora mismo nos está pesando un 3,24% y Ujú. Lundin Gold nos pesa. Pues coño, ahora pesan exactamente lo mismo, un 3,24% también. Ah, hostia. Ya Vaya, hemos comprado más, me cago en la leche. hay que decir que en DMX hemos ampliado en septiembre, recordémoslo también. Sí, sí, que ha habido variaciones. Pero bueno, vamos a ver qué ha hecho operativamente el Lundin Gold y por qué la seguimos manteniendo en cartera. Por un lado, porque por el precio del oro, a pesar de que ha subido bastante y yo creo que puede corregir y pueden dar nuevas oportunidades de entrar, que de hecho ya hemos ampliado en otra minera de oro que comentaremos en el próximo update, que ha hecho Lundin Gold este trimestre. Pues Lundin Gold ha producido
122.152,54 onzas en general, porque esto produce dore, ¿vale? O sea, oro y dore, que es una mezcla de oro y plata. En el tercer trimestre, con unas ventas totales de 125.800 onzas. Esto representa un aumento respecto al mismo trimestre de 2023, en el cual pues se produjeron 112.200 onzas y se vendieron pues una cantidad similar, ¿no? El precio promedio del oro al cual han vendido estas onzas es de 2.615, que es un precio del oro bastante suculento. Ahora mismo pues está a niveles similares el oro. De hecho, seguramente de cara a los próximos meses tendremos unos buenos resultados igualmente. Es que el oro llegó por encima de los 2.650, ahora ha corregido ligeramente, pero bueno, yo creo que esto es una tendencia estructural, la subida del precio del oro, porque o pueden orden los déficits, que no lo van a hacer, spoiler, o el oro va a seguir subiendo. Entonces iremos teniendo realización del oro más y más alto, que por otro lado tiene un punto negativo. Y es que te suben las royalties, porque muchas royalties en muchos países están ligadas al precio del oro. Pero bueno, es algo que nos tenemos que comer. Con todo esto, comenta el CEO de Lundin que la empresa alcanzó el hito de producir 2 millones de onzas en menos de 5 años, desde que Fruta del Norte pues, comenzó a operar, con 376.788 onzas producidas en lo que va de 2024. Como veis, es una mina bastante potente. Y la compañía pues espera alcanzar su objetivo de producción anual, que se encuentra entre los 450.000 y las 500.000 onzas. Además, la capacidad de procesamiento del tercer trimestre superó lo planeado, ayudando a compensar las menores recuperaciones. Se espera que los principales componentes del proyecto de expansión de la planta de procesamiento estén operativos a finales de año. Sabéis que hay un plan para ampliar la producción de oro y las recoveries, ¿no? Además, Lundin pues, pagó 150 millones de dólares americanos el 27 de septiembre a Newmont. Sabéis que tenía un tema de royalties streams relacionado con el proyecto. Por lo tanto, con este pago realizado, pues ahora la empresa pues, va a recibir todavía más efectivo. Por lo tanto, la empresa lo sigue haciendo bien. Además, a nivel de exploración, esto ya la entrábamos más en detalle en el update que publicamos en analisisdeinversión.com, que os recomendamos que os suscribáis porque aportamos mucho valor y ya podéis ver que las empresas lo hacen bastante bien, así que la suscripción se paga sola. Pues comentábamos más el tema de exploración, que también es bastante positivo para Lundin Gold. Y de momento, pues mantenemos la posición por esto, porque vamos a ver cómo la empresa ahora recibe más ingresos, no solo por un lado porque se quita el tema de los streams de encima y por otro porque va a seguir aumentando la producción, aunque sea ligeramente, pero tiene un plan para ampliar la producción y con todo esto pues el CAPEX también se limita. Entonces tenemos un upside por el aumento de la producción y de los ingresos y por otro lado si se descubren pues nuevos yacimientos adyacentes en Fruta del Norte pues va a ser bastante positivo. Ojalá, espero que se fuese a 40 o 50 dólares, ¿no? Pero si no, espero que la empresa nos dé alguna opción más de ampliar la posición. Y con esto, Martín, he terminado el update. Muy bien, pero antes, si me dejas terminar de comentar Lundin, que está cotizando 31, que aquí a 50 hay un buen tramo, ¿eh? ¿Tú realmente le ves posibilidades que llegue ahí? Bueno, o sea, tiene que subir el precio del oro, ¿eh? Obviamente, si no, la empresa está cotizando unos múltiplos exigentes, pero yo creo que justos. O sea, con lo que pueden conseguir con el aumento de la producción, ya con el pago de hecho los streams, cotiza razonablemente bien. O sea, exigente, pero estás pagando un premium por la calidad que tiene tanto el equipo como el proyecto. Y por eso es hold. Ahora mismo yo no ampliaría en Lundin Gold. Pero tampoco venderías ni tampoco la reducir vendería. Ni... Muy bien. Pues si te parece, pasamos a las siguientes tesis, ¿no? Antes de nada, recordaros que podéis suscribiros de manera gratuita en portfoliodeinversión.com pues para traquear vuestro portfolio. Además, también recibiréis nuestra newsletter. Si os gusta nuestro contenido, pues se agradece muchísimo vuestro like, vuestro comentario y que os suscribáis para no perderos nuevos episodios.
Y si os gusta nuestro contenido y queréis ver las tesis escritas, desarrolladas y bien planteadas, pues podéis considerar suscribiros a análisisdeinversión.com, que tenemos algunos aciertos, también tenemos algunos errores, pero bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto, un poco de cal y un poco de arena. Y también comentando un poco el tema de la cartera, que ya sabéis que por el momento estamos yendo muy bien y todas esas cosas, pero que también tenemos muertos en el armario, por supuestísimo, y que ahora viene tal vez el periodo de más curvas que vayamos a ver en todo el año. Eso, de hecho, ya podéis ver los programas de principio del año en la que ya lo estábamos comentando, que este año pues podía resultar clave porque muchas de nuestras empresas tienen catalizadores, que si se dan, pues nos iría mucho mejor de lo que nos está yendo ahora, pero también podrían no darse y que nos pegamos un castañazo, que eso también puede ser. Así que ya sabéis cómo funciona el tema de la volatilidad, así que recemos a Dios para que todo salga bien y ya está, pero hay que estar también preparado por si ahora, por ejemplo, vienen las elecciones en Georgia, el mes que viene vienen las elecciones en Estados Unidos, que eso va a resultar absolutamente clave para Fanny, así que vamos a ver, o sea, a ver en qué se desarrolla todo. Y ahora os vamos a presentar una de las nuevas tesis que hemos incorporado, que es un banco en Kazajstán. Obviamente, banco en Kazajstán, pues no suena muy bien, así que ya os adelanto que la posición que tenemos es pequeña, obviamente no nos atrevemos con más, es de hecho muy pequeña, es de no llega al 1%, es decir, que tiene su riesgo y todos debemos de ser conscientes de los riesgos. Ya veréis cuando os comente un poco la tesis más en detalle cuál es la situación y qué es lo que podemos esperar. Pero antes de nada, deciros que a día de hoy más o menos tenemos un 12% de la cartera en bancos, que por cierto, mayoritariamente, obviamente con la subida de tipos de interés, pues nos han ido muy bien. Creo que no hay ninguno, lo estoy mirando a revisar ahora, en el que tengamos algún muerto, pero creo que no. Así que por ahí está yendo todo de manera maravillosa. ¿Y por qué? Yo creo que al final pues van a haber muchos lloros, ¿no? En tema de los bancos, tal vez. Básicamente porque, claro, ahora te van a empezar a caer los tipos de interés. ¿Realmente es una oportunidad o es una trampa de valor? Pues estar metidos ahí, ¿no? Pues eso va a ser, lo voy a comentar más en detalle en el próximo programa, en el que vamos a tratar vamos a ver de hecho dos tesis nuevas, bueno, no sé si me va, o sea, no quiero que se alargue mucho, pero a lo mejor vamos a ver dos compañías y si no, lo voy a dividir en dos partes y voy a hacer de 2 y 2, pero bueno, si me da tiempo lo voy a agrupar todo en uno. Así que suscribiros para no perderos el siguiente programa, que además vamos a tratar más en detalle todo el tema de la inflación, cómo les puede ir afectando, las bajadas y subidas de tipos y qué es lo que podemos esperar. Pero para los que seáis suscriptores en análisis de inversión, ya lo sabréis que prácticamente todos nuestros bancos están, entre comillas, protegidos a ese tipo de situaciones, ¿no? Porque o bien son situaciones especiales o bien son bancos de muy nicho, en las que, entre comillas, van a estar poco impactados por los cambios en los tipos de interés y algunos de ellos pues son compounders que aunque te bajen es que te van a seguir creciendo tanto que ya está más que justificado el precio actual, ¿no? Para que os hagáis una idea, el banco más caro a nivel de múltiplos que tenemos está cotizando 7 veces beneficios, pero claro, es que tiene unos ROEs por encima del 40%, no es tan dependiente de los tipos de interés y tiene muy poco riesgo. Es decir, joder, ya me gustaría que todas las empresas en cartera tuvieran ese tipo de características, ¿no? Pero, tal y como podemos ver, en los dos gráficos de abajo tenemos que los bancos a nivel de múltiplos están en los precios más bajos desde los años 80, es decir, hace un porrón y medio. Y si nos fijamos, normalmente el price to book value, que suelen estar cotizando en los bancos, obviamente está relacionado intrínsecamente con el retorno sobre el equity que tengan, pues para entonces tener el retorno esperado calculado, ¿no? Y tenemos que, mientras que normalmente van de la par, es decir, ROEs altos, pues vas a ver cómo el price to book también es alto, y cuando los ROEs empiezan a caer, pues vas a ver cómo también el price to book value empieza a caer. Y ahora, desde el año 2022, aunque muchos de los bancos europeos y americanos han visto revalorizaciones muy importantes, siguen estando con un lag respecto a lo que están generando, ¿no? Vemos que los ROEs en los bancos europeos, pues a inicios de este año, estaban ya por encima del 12%, mientras que
no hemos visto la misma expansión de múltiplos en el price to value, ¿no? Y que siguen muchos de ellos a 0,6, 0,7 veces book value. Es decir, ¿hay una oportunidad? Pues aquí lo que te está diciendo el mercado es que básicamente eso es un factor temporal, ¿no? Y que no te va a aumentar los múltiplos porque los ROEs te van a bajar, ya sea porque vayan a aumentar las pérdidas crediticias porque vamos a ver una recesión, por las caídas de tipos de interés que van a ingresar mucho menos o por lo que sea, ¿no? Pero ahí ya tenemos un indicio claro de lo que se está pasando y de qué es de lo que está creyendo el mercado. No se termina de creer esa rentabilidad. Y por cierto, spoiler, en la mayoría de casos tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Pero vamos a ver Halyk Bank. Para hacer una introducción, pues es el mercado líder en Kazajstán. Tiene una cuota de mercado de los préstamos del 32%, del 27,4% en los depósitos retail y del 36,5% en los corporate deposits. Tiene un ROE espectacularmente elevado del 32,5%, un efficiency ratio del 20%, que es de los más bajos que uno va a poder encontrar, pero de lejos, o sea, es espectacular. Aunque también os digo, yo no soy muy fan de este ratio. De hecho, ya he comentado que este mes voy a mirar que sea antes de las elecciones, voy a publicar el análisis de Bank of Georgia y ahí pues voy a explicar un poco más en detalle qué es lo que yo suelo mirar en los bancos y tal y como yo lo suelo interpretar, que también es un poco distinto de cómo se suele hacer, ¿no? Y tenemos un Z ratio del 19,3% y está apalancado solamente 6 veces, es decir, que muy bien todo. Hemos visto que además los préstamos han estado creciendo a un 17% anualizado desde 2011, medido en la moneda de Kazajstán, en el tenge kazajo, y si lo miramos en dólares, que sería lo más ideal, pues ha aumentado también, aún así, a unos niveles muy interesantes del 6,7% anualizado. El beneficio neto ha aumentado un 27% anualizado en la moneda kazaca y un 15,5% en dólares americanos. Y aquí abajo tenéis el gráfico de la evolución de los préstamos y de los depósitos. Nada mal, ¿no? Por el momento, Albert. En todo caso, ahora nos fijamos en que si lo comparamos con sus peers, tiene de manera consistente unos ROEs significativamente más elevados y no solamente eso, sino que también son mucho más elevados que cualquier banco que esté en Estados Unidos o en Europa que no se dedique a una actividad bancaria muy concreta. Pero es que si los comparamos con los propios bancos kazajos, en general, aquí hay algunos que no los he incluido por ciertas razones con cargos extraordinarios y ese tipo de cosas, pero si lo miramos el normalizado, vemos que por cada depósito que tiene en su balance, pues Halyk Bank, al ser el más grande, tener más escala, pues gana más, ¿no? Y si bien es cierto que esa ventaja se ha ido reduciendo un poco desde antaño, desde 2015, hay cierto motivo por el cual esto es así. Y si nos fijamos, pues tiene los mejores tipos de préstamos, etcétera. Obviamente tú puedes ganar más, pero te prestan toda gente de dudosa calidad, que es lo que pasa, que eso es maravilloso en los periodos buenos, pero en los periodos malos, ahí sí que tienes un problema, ¿no? Y de hecho suele ser el típico problema de los bancos y las financieras así apalancadas en general, en la que son, entre comillas, bastante ocultas, y digo entre comillas porque no, realmente es que no lo son tanto si lo comparas con muchas empresas, pero sí que es más difícil de predecir posibles desastres y al ser negocios apalancados, cualquier pequeña variación pues realmente te puede tumbar el negocio, además que también tienes depósitos, que si hay una corrida bancaria, pues chao tu banco. Es decir, que tienes el típico gráfico de que todo funciona maravillosamente bien, todo va muy bien y qué barato está y aún así el mercado no lo ve, pero llega un día en que pasa algún cisne negro y pasas de estar en la gloria a que te lo tumban y tu banco quiebra y todos nos ponemos a llorar. Y eso fue lo que pasó cuando vimos en la gran crisis financiera. Los bancos eran considerados de las mejores industrias y las más seguras, que no sé si creo que el sector bancario, lo digo de cabeza, y a lo mejor digo una soberana tontería, pero creo que el sector bancario llegó a representar un 30% del PIB en Estados Unidos
antes de petar la burbuja. De nuevo, lo digo de cabeza y no me acuerdo, así que tampoco me juzguéis si me equivoco, pero vamos, que era una barbaridad, que la industria tenía un peso espectacular. ¿Qué es lo que pasó? Que pasó de ser espectacular a ser un truño, y los bancos desde entonces pues no se han recuperado, ¿no? Y claro, vamos a ver que además, como está en Kazajstán, la bajada de tipos, aunque ya haya empezado, a Halyk Bank tampoco le va a afectar tanto como a algunos de sus peers europeos o americanos, que son mucho más sensibles a los tipos de interés. Y además está repartiendo un dividend yield que es de la hostia, ¿no? Es de prácticamente el 18% respecto a la cotización. Es decir, si te bajan los tipos, ese dividend yield va a ser mucho más valioso, con lo cual debería aumentar la cotización, ¿no? Y si lo miramos a nivel de múltiplos, está cotizando más o menos a menos de 3 veces beneficios de este año. Y aunque es cierto que se estima que el beneficio por acción termine reduciéndose un poco los próximos 2 años, tampoco es a niveles preocupantes ni mucho menos. Y además yo creo que van a batir las expectativas, tienen margen de crecimiento, es decir, que ese menos de 5% pues debería recuperarse a partir de 2027, 2028. No tendría ningún tipo de sentido que estuviese cotizando estos múltiplos tan deprimidos, ¿no? Básicamente, que el yield, incluso que veamos esa caída debido a los tipos de interés, el yield de los beneficios sobre la capitalización bursátil actualmente sería el 35%. Si además le sumas que históricamente pues ha crecido este 15%, obviamente no va a crecer al 15%, pero a lo mejor al 5 o 7% sí que lo va a hacer perfectamente. Pues a partir de ahí tú sumas la rentabilidad que puedes tener y dices, joder, eso es la hostia. Y si nos fijamos ya en periodos de tipos bajos, tenía ROEs por encima del 20%, realmente, aunque viéramos esos niveles, debería estar esa empresa cotizando a menos de 3 veces beneficios. Pues obviamente es asquerosamente barato. Así que la pregunta es, ¿dónde está el truco? El mercado no es imbécil, el mercado no es tonto, y tampoco estamos hablando de una empresa súper pequeñita, aunque sí que es bastante relativamente ilíquida, y vamos a ver por qué más adelante, pero no tiene ningún tipo de sentido que esté a estos múltiplos. ¿Dónde está el truco? Pues obviamente en que está en Kazajstán, y ahí pues tenemos el riesgo político. Y vamos a ver las declaraciones que hizo el bueno de Tokayev, que es el actualmente presidente, legase dictador de Kazajstán. Pues dijo, necesitamos alentar a los bancos a invertir más dinero en la economía. Es decir, eso ya para empezar suena mal porque parece que te van a obligar a reinvertir y tal vez a otorgar préstamos a personas que no deberían tenerlo o lo que sea. Prosigue. Los expertos internacionales clasifican los bancos kazajos entre los más rentables de los países ricos en recursos. Por tanto, también estamos hablando de una fiscalidad justa de este sector. Los impuestos pagados por los bancos deben ser proporcionales a los dividendos que reciben sus accionistas. Claro, ahí ya lo que te está diciendo es que te voy a freír a impuestos, voy a poner una windfall tax o lo que sea, y me voy a quedar con todo lo que tú lleves. Y claro, a partir de ahora ese PER 2 pues podría pasar a ser PER 10, ¿no? Con los nuevos impuestos. Pues vamos a verlo. Tokayev ha recalcado ya en numerosas ocasiones, en muchas entrevistas que ha concedido y todas esas cosas, en que los impuestos no van a ser tampoco una expropiación, que luego lo va a hacer o no. Pero él dice que los impuestos deben de ser proporcionales a los dividendos recibidos, ¿no? Y vamos a decir, bueno, ¿cuál es el payout que está pagando actualmente Halyk Bank? Pues es del 50%. Es decir, que vamos a suponer también una windfall tax del 50% del profit before tax. Haciendo estos ajustes, veríamos que estaría cotizando a algo menos de 5 veces beneficios, a 4,8 veces beneficios, si no recuerdo mal, y a un dividend yield del 10%. Es decir, aunque te roben, es que estaría entre los bancos más baratos. El margen de seguridad pues, es muy, muy elevado. Y si además los tipos empiezan a bajar y vemos que los Fed Fund Rates, tal y como están las expectativas ahora, pues van a ser del 3,4% en 2025, ¿no? Si suponemos que el spread que se exige para el riesgo de tener el dividendo sobre los Fed Fund Rates, pues debería estar cotizando o un dividend yield del 7,4%. Ojo, un dividend yield, no un earnings yield. Pues vemos que en ese caso Halyk Bank debería estar cotizando más o menos por unos 6,4 billones. Aquí os he puesto 6.400 billones, esos son millones, disculpad, es un error, 6,4 billones, lo que supondría que debería aumentar un 40%.
teniendo en cuenta que los impuestos más que triplican y pasan a ser ese 50%, ¿no? Básicamente, ese 40% en un año, pues ¿qué quieres que te diga? A mí no me parece para nada mal. Y aquí sí que tenemos un catalizador clave, es decir, cuando se anuncie ya lo que van a hacer y se disipen un poco los miedos a repercusiones, ¿no? Y imagino que van a decir algún statement de Tokayev diciendo, pues bueno, ahora ya está, nos parece todo muy bien, todo genial, con lo cual yo no creo que vayamos a ver muchos más problemas. Y decir, vale, ese dividend yield exigido del 7,4% ¿es mucho o poco, teniendo en cuenta el histórico de todos estos países? Pues si nos fijamos en lo que ha cotizado Sberbank históricamente, que Sberbank es el mayor banco en Rusia, ya lo sabéis, que a nosotros desde siempre nos ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente después de la invasión en Ucrania, pues ya como que no. Creo que ahora de hecho estará cotizando una vez beneficios o una cosa así. En fin, pero claro, no lo puedes comprar ni tampoco lo puedes vender, así que maravilloso. Pues bueno, históricamente Sberbank ha estado un dividend yield de entre el 7, del 5, de media del 5,3%. Y si lo miramos en los últimos años, que yo creo que es lo más ideal, pues vemos que era de entre el 7 y el 10%. Es decir, que ya son más o menos a los niveles a los que le estamos valorando a Halyk. Es decir, que el riesgo pues, de perder dinero pues debería estar un poco capado, ¿no? Si estamos diciendo que aunque te aplicasen unos impuestos del 50% de todo lo que tú has generado, pues ya estaría cotizando estos múltiplos históricos, ¿no? Teniendo en cuenta el riesgo también, con lo cual no veo mucho problema. Además, en Rusia eso del liberalismo económico, todas esas cosas, es incluso inferior que el de Kazajstán, es decir, que tampoco estaríamos hablando de un país que sea sustancialmente mejor y que por lo tanto no sean tan comparables, ¿no? Así que, cuidado. Y básicamente la conclusión a la que yo llego es que aunque te roben, tampoco debería irle muy mal, porque tienes un dividend yield del 10%, aunque te roben, y que seguramente este te vaya a crecer al 5%. Es decir, solamente lo que vas a recibir vía dividendos, sin importar los earnings y todas esas cosas, y que vayan a reinvertir, etcétera, etcétera. Pues aún así, debemos estar teniendo una rentabilidad del 15% o así, más o menos. Teniendo en cuenta que nos quitan la mitad de nuevo. Con lo cual, a mí estos precios tampoco me parece que sea muy mala. ¿Que no sube porque el mercado no pone en valor y no nos hacemos ese 40% en un año? Pues no hay ningún tipo de problema. Me da igual. Yo ya estoy contento con un dividend yield que va a ir de entre el 10 y el 20%, dependiendo de los impuestos que te estén metiendo. A mí no me parece mala, teniendo en cuenta la opcionalidad que tiene. Y si al final sí que no vemos nuevos impuestos, pues fácilmente podría valer más del doble de lo que está cotizando actualmente. Que también, de nuevo, si no sube, pues actualmente se está pagando un dividend yield del 18%, ¿no? Yo con eso ya estoy más que satisfecho. Claro, también debemos tener presente en la que normalmente los ataques pueden ser escalables, ¿no? Que a la mínima que veamos nuevas acciones hostiles, es decir, ya sea contra sus accionistas o nuevas medidas para restringir su crecimiento, etcétera, etcétera, pues ya tocaría huir. No creo que sea el caso, más que nada por la situación en la que se encuentra el país y la posición de Tokayev, ¿no? En la que se quiere abrir más a Occidente, quiere atraer inversión extranjera y hacer esto y putear al segundo banco líder del país, bueno, teniendo en cuenta a Kaspi, pero realmente es el más grande y el bueno si miras la actividad puramente bancaria, ¿no? Pues si te dedicas a putear a los bancos de la industria, pues obviamente quién te va a invertir en Kazajstán si Occidente ve que no hay seguridad jurídica, ¿no? Así que tampoco creo que vayamos a ver cómo Tokayev va a pasarse de rosca con Halyk, ¿no? Y aquí además tenemos un caso y un precedente fácil de seguir, que es básicamente si vemos lo que hizo Putin durante su primer mandato y cómo se dedicó a decapitar a todos los oligarcas y a quedarse con sus activos, pues tenemos un modus operandi que más o menos es fácil de seguir. Y también te digo, ya de momento, por el momento, no está siendo el mismo. Tokayev, por el momento, se ha comprometido a reducir la exposición
del país a la dependencia de las materias primas y a transformar el país. Y eso no es solamente por decirlo, porque vamos a diversificarnos la economía y todas esas cosas. No, es que para el caso de Kazajstán se trata de un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si no, está destinado a ser un lacayo de Rusia para siempre. Y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, si no recuerdo mal. Básicamente lo que quiere es transformar todo el sistema de impuestos. Ya no solamente en los bancos. La gente no solamente se ha quedado con que dice, vamos a poner impuestos en los bancos, pero es que ha dicho que quiere transformar todo el sistema fiscal a todo el país. Es decir, que no solamente va a verse impactados seguramente los bancos, sino también las empresas de materias primas, etcétera, etcétera. Y en las empresas tech, pues vamos a ver reducciones de impuestos, nueva financiación, etcétera, etcétera. Además, también está abogando por que sea más transparente el sistema de impuestos, más predecible y más simple. Con lo cual, aunque a los bancos les vaya a ir mal, obviamente, y les van a subir más los impuestos, también tendrían nuevas formas de crecimiento, pues porque si el país se dedica a traer más capital, Halyk puede reinvertir más, mejora la calidad crediticia del país, etcétera, etcétera, van a crecer el número de préstamos, pues también quedaría un poco, obviamente, no lo compensaría al 100%, pero sí una parte más o menos decente se vería mejorada por ahí, ¿no? Y él mismo ha mencionado la necesidad de reducir la participación del Estado en la economía, con lo cual no tendría ningún tipo de sentido que el mercado tuviera miedo a expropiaciones y esas cosas cuando él mismo está abogando y no solamente es decirlo, sino que lo está haciendo pues para reducir la participación del Estado en la economía. Pues, por ejemplo, aquí de nuevo tenemos el precedente de Putin, ¿no? En el que decía, no, viva el libre mercado, sí, que todo el mundo haga lo que quiera, pero después las acciones que tomaba en el Parlamento y en la justicia eran de todo lo contrario, es decir, voy a obligar a estos a pagar impuestos atrasados en una ley que era prácticamente inexistente, inventada, por así decirlo, y se dedicaba a presionar también en público a todos los oligarcas y a todas las compañías, es decir, que te da una de cal y otra de arena. En el caso de Tokayev no está siendo así. Dice lo que dice, pero es que también está tomando acciones y medidas para cumplir con lo que está diciendo, ¿no? Que no es aquello de trust but verify. Pues ahí lo mismo. Y creo que el mercado está augurando un ataque a gran escala que no creo que ocurra. ¿Que les van a putear con impuestos? Sí. ¿Que van a ser superiores al 50%? Y yo personalmente no lo creo. Es que y a que lo subiese el 50% me parecería bastante elevado, ¿no? Pero bueno, aún así, podría pasar. Y básicamente yo lo que veo es que quiere dejar su dependencia en las materias primas y de depender de los recursos y quiere diversificar la economía y ve a los bancos y a las materias primas como un modo de lograr dichos objetivos. Y aquí vamos a ver otra de las frases que decía Tokayev. Dice, we need a new law on banks that meet the urgent task of stimulating economic activity and further dynamic development of the fintech sector. Es decir, que no solamente se está, dicen, oye, que tienen que pagar más, sino que vamos a desarrollar el sector fintech de Kazajstán. ¿Cuál sería ahí los mayores beneficiados para lograrlo? Aquí de nuevo serían tanto Kaspi como Halyk, que son los grandes, los que tienen la pasta para hacerlo, etcétera, etcétera. Tokayev mismo ha dicho que quiere también aumentar las pequeñas empresas y todas esas cosas, pero una cosa, no puedes tenerlo todo. No puedes dedicarte a esperar que pequeñas empresas pues se dediquen a crear nuevas fintech y esas cosas porque no estás en Estados Unidos y las empresas de ahí no tienen ni la capacidad operativa ni la pasta para hacerlo. En cambio, Kaspi y Halyk sí que lo tienen. Así que al final es un matrimonio de conveniencia, ¿no? A Halyk le interesa Tokayev, pues porque podría venir otro pavo y te lo podría robar y esas cosas, pero es que Tokayev tampoco puede hacer lo que quiera con Halyk porque le sigue necesitando. Así que bien, vamos a ver cómo te va a obligar a pagar más dividendos, no, eso está mal, disculpad, más impuestos, seguro, pero eso es seguro. Y que también es posible que te obligue a prestar más. ¿Hay margen para eso? Pues de momento tiene un loan to deposits del 85%, con lo cual ahí tampoco tendría muchos problemas para aumentar su tamaño de préstamos.
¿Que podría forzar los rates para los préstamos? Pues sí, sí que podría, pero también aquí eso lo aplicaría para todos los bancos. Veríamos también como los depósitos en general de todos los bancos también podrían llegar a caer, ¿no? Y aún con esas cosas, el PER a mí me parecería que es atractivo. Que obviamente un PER de menos de 3 veces no está ahí porque sí, está porque la empresa tiene algún problema o esas cosas. El mercado no es estúpido para nada. Pero yo creo que para una pequeña posición, pues el upside está ahí y que los riesgos más o menos yo creo que están asumidos y más que descontados en la cotización. Aquí de nuevo tenemos nuevas declaraciones de Tokayev en que dice que hay demasiada concentración en el banco y que quiere crecer el número de bancos extranjeros, creo que dijo que vinieran 3. Buena suerte con esto. Tú ahí sí que no creo que puedas decirlo y hacer lo que te dé la gana. Y básicamente aquí también empezó a hablar sobre cómo están aprovechando esa escala pues para crecer. Y él lo que dice, entre comillas, es que quiere redistribuir un poco estos ingresos para que vayan también con los intereses del Estado. Es decir, o sea, obviamente son declaraciones duras, obviamente eso, si lo ves en Europa o en Estados Unidos, pues hay que salir huyendo, pero estamos hablando de Kazajstán, que teniendo en cuenta de dónde viene, pues tampoco me parece... o sea, hay que poner en contexto de dónde está. Estando en Kazajstán, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Podría ser mucho peor, ¿no? Al menos tienes un presidente que quiere impulsar el crecimiento económico, abandonar un poco la economía del Estado y ya está. O sea, sé que puede parecer una tontería lo que estoy diciendo, pero en mi cabeza yo creo que tiene mucho sentido. Y al precio al que está, pues ya me parece que está bastante bien. Claro, ahí donde viene el problema, porque eso es lo que se está viendo. Pero ahí hay las historietas que son las buenas. Y es que si tú miras los principales accionistas que tienen de manera conjunta a través de una empresa, no me acuerdo el nombre cómo se llamaba, pero bueno, tienen el 69,4%, una cosa así, bueno, el 70% de la compañía. Pues nos tienen un señor que se llama Timur y su mujer que se llama Dinara. Pues esta tía es la hija de Nazarbayev, que era el anterior dictador del país. Y que además la familia y ellos mismos están metidos, como no, en escándalos cuanto menos turbios, ¿no? Claro, y tú dices, bueno, no hay ningún tipo de problema porque al final Tokayev es el actual dictador y fue puesto a dedo por Nazarbayev, ¿no? ¿Qué problema habría? Y además vemos cómo Tokayev, al contrario que Nazarbayev, está alejándose un poco de la influencia rusa y está siendo más pro-occidental. Y a pesar de que no existe la democracia, no seamos ingenuos, sí que está otorgando más poderes a los parlamentos. Él mismo ya tiene cierta edad, así que ha limitado el mandato presidencial para que no haya otro dictador como él después de él, por supuesto. Es decir, que quieras o no, que también está tomando acciones y no es solamente decirlo, ¿no? Dices, joder, realmente ha mejorado un poco. Pero, y además, o sea, ha estado mejorando y atacando a la corrupción, y de hecho, si miras los índices de corrupción de Kazajstán, pues están mejorando a velocidad vertiginosa y lo más probable es que continúen siendo para ahí. Y sobre todo en la industria bancaria, pues donde existen muchísimas trampas de valor, es en los países corruptos, ¿no? Cuando hay corrupción y bancos, cuidadín. A no ser que seas, por ejemplo, Sberbank, que sabes que te van a robar y van a hacerlo contigo lo que tú quieras, pero aún así eres tan bueno que tampoco te importa, ¿no? Mientras a los accionistas no se les ataque, entre comillas. Pero claro, Tokayev ha estado alejándose mucho de Nazarbayev y como que le ha dado la espalda completamente, ¿no? Yo creo que es una especie de meñique. Y después de las protestas que vimos en enero del año 2022, le cesó, porque él también tenía ahí su propio título honorífico y que también tenía cierto poder, le cesó. Y también se dedicó a cortar las cabezas de todos los colaboradores que tenía Nazarbayev, ¿no? Y aquí también tenemos un nuevo precedente que es el de Putin, con lo que hizo con la familia, con Yeltsin. Yeltsin al final puso a Putin prácticamente a dedo, y cuando llegó Putin, se dedicó en su primer mandato a quitar todas las personas influyentes que provenían de Yeltsin, que eran leales a Yeltsin, y todo eso, porque además la familia de Yeltsin seguía pensando durante los primeros años de la presidencia de Putin, que Putin trabajaba para ellos, que seguían siendo ellos quienes mandaban y tenían todo el control del cotarro. Aunque bueno, ahí también
había señales desde el principio que Putin se estaba jugando en su propia liga, ¿no? Por ejemplo, después de ganar, no habló con él y todas esas cosillas, y bueno, se dedicaba a hacer declaraciones que a lo mejor no eran del todo beneficiosas para Yeltsin, por así decirlo. Es decir, que Tokayev está haciendo más o menos lo mismo que hizo Putin a Yeltsin, pero con Nazarbayev. ¿Qué es lo que pasa? Que eso de por sí no significaría que fuera a atacar a Timur o a Dinara, ¿no? Pero si Tokayev quisiese hacer daño directo a Nazarbayev, pues podría llegar a putear a Jalí precisamente porque su hija y su marido tienen el 70% del banco, ¿no? Ahí sí que sería claro, es decir, mira, pues es que te voy a quitar tu fortuna. Eso en sí no debería pasar, y de hecho Putin tampoco lo hizo con Yeltsin, sino que simplemente yo creo que lo que Tokayev está haciendo es decir, aquí mando yo y ya no mandas tú. Si ese es su objetivo, eso ya lo ha conseguido, porque ya ha decapitado todas las cabezas que trabajaban por Nazarbayev, ¿no? Y ya se ha separado, ya ha marcado su propia línea y ya lo ha dejado todo atado y bien atado, ¿no? Como se diría. Bueno, ahora, si quiere buscar venganza contra el tío que le puso ahí todas esas cosas, pues ahí sí que se podrían complicar bastante más. ¿Qué es lo que pasó en Rusia? Pues Putin se hizo con la industria petrolera de todo el país y de hecho encarceló al que fue el hombre más rico del país, pues solicitando a la que era su empresa, a Yukos, solicitándole impuestos atrasados. Ahora que empezamos a ver cosas así, es que se está siguiendo el manual de la KGB, ¿no? Pues para tomar el país. Y si es esto, es que me da igual el precio, me da igual el múltiplo que se vea, a vender y salir corriendo. Pero dudo que ocurra. De hecho, creo que los tiros van sobre todo en eso, a que es Tokayev quien manda, se juega según sus normas y que es su propio dictador y que no va a, a jugar con las normas ni de Rusia, ni de Tokayev, ni de nadie. Simplemente que es ahí es el del nuevo presidente. Y ahora también vemos hasta qué punto está jugando en su propia liga, ¿no? Y es que Tokayev está haciendo un poco como Georgia, jugando a doble banda. Juega con Rusia de sí, sí, te quiero, y después a Occidente dice exactamente lo mismo. Pero para demostrar que el tío es así su propia figura y es completamente independiente, en la mismísima San Petersburgo, en la cara de Putin, le dijo que no reconocía a las nuevas regiones adquiridas a Ucrania, dijo que condenaba la invasión, tampoco reconocía todas las otras territorios que se ha estado anexionando Rusia, ¿no? Como por ejemplo Odessa, y eso hacerlo en su misma cara ahí en San Petersburgo y al mismo tiempo se ha comprometido en cumplir las sanciones, pues ahí ya se está diciendo que este tío juega en su propia liga. Y además, lo curioso de todo es que, claro, la invasión a Ucrania se produjo en febrero, pero es que en enero Putin le tuvo que prestar apoyo militar para reprimir las protestas, que unas protestas fueron durísimas, con centenares de muertos y que prácticamente terminan con su gobierno. Es decir, que Tokayev ha usado a Putin como le ha dado la gana. Cuando lo necesitaba, lo ha pedido y después lo ha traicionado, ha dicho que no, que pasa, que él juega a su modo. Y además, desde entonces han tenido sus propios rifirrafes, porque la mayoría de exportaciones de materia prima pues, de Kazajstán tienen que pasar por territorio ruso, de momento. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, Putin tampoco se ha quedado de brazos cruzados, se ha dicho así, pues ahora ya me quedo esto si tú me vas a putear. Así que han estado jugando un poco al gato y el ratón. Y a pesar de, aquí lo vemos, las exportaciones a las que estaba haciendo Kazajstán a Rusia, vemos como inicialmente pues se dispararon diciendo eso de cumplir las sanciones ha sido más decir que, pero no hacer, pero ahora ya han vuelto a los niveles normalizados, con lo cual yo creo que ya sí se están implementando. De hecho, Hanik ya estuvo vendiendo sus partes en Bielorrusia y en países sancionados y se le ha quitado todo y lo vendieron a pérdidas. O sea, que realmente está teniendo acciones. La grandísima mayoría de los bancos del país pues tampoco otorgan cuentas a rusos, es decir, que realmente se está cumpliendo en general. Y si es que no, yo creo que ya son casos más aislados.
Y al contrario, mientras ha estado abandonando un poco a Rusia, pues ha estado diciendo a la Unión Europea de, oye, aquí estoy yo, todo lo que este señor antes te daba, ahora te lo voy a dar yo, no te preocupes de nada, que vas a tener todo el petróleo, materiales críticos que necesites, etcétera, etcétera. Básicamente ha estado llenando el vacío o ha estado intentando llenar el vacío que Putin ha dejado, ¿no? ¿Hasta qué punto Alik se ha beneficiado de los depósitos rusos, lo que podría ser una trampa de valor clarísima? Pues aquí de nuevo vendieron su subsidiaria a Rusia y también en Bielorrusia y las vendieron a pérdidas, y las declaraciones de la CEO de Alik y también del deputiciano de Alik, pues vemos como realmente están más que comprometidos en cumplir con las sanciones, ¿no? Y que ellos no son ni de lejos, a pesar de ser los líderes en depósitos del país, pues no son ni de lejos el banco que tiene más depósitos de non-residents, que normalmente suelen ser de rusos. Y en el caso de Kazajstán, creo, lo digo de cabeza, no me hagáis mucho caso, pero tiene que ser entre el 12 14%, más o menos creo que es más, el 14% de todos los non-resident deposits que sean provenientes de Rusia. Pero claro, aquí tenemos esa atracción, ¿no? Que también para Kazajstán sacar su petróleo, pues el 80% tiene que pasar por territorio ruso. Y teniendo en cuenta que el oil and gas es de lejos lo más importante en la economía, pues Kazajstán tampoco puede independizarse al 100% del zar Putin, ¿no? Aquí, los que lo estáis viendo a través de YouTube, pues vais a ver el mapa, Kazajstán por arriba, y justamente en la frontera entre Kazajstán y Rusia, pues por ahí se pasa todo el petróleo y a partir de ahí se enchufa y se envía directamente a Europa, ¿no? Por el sur no existen pipelines, y lo que se está haciendo, y para dejar de depender de Rusia, pues está a través de tankers, pues los está mandando por el mar, los envía a Azerbaiyán, después pasan por Georgia y desde ahí se chutan a Europa, que de hecho a los que seáis accionistas de Bancos Georgia o de Georgia Capital ya sabéis que esto a Georgia le está yendo de maravilla y que existen planes para seguir desarrollándolo, ¿no? Y además también se está planteando en hacerse la Trans-Caspian International Route, que básicamente es conectar China y Europa, ¿no? Como si fuera la ruta de la seda, pero sí, saltándose a Rusia, que esa sería la Eurasia Northern Pipeline, o no me acuerdo cómo se llamaba. Y claro, ahí se están mirando de hacer con vías de tren, pipelines, etcétera, etcétera. El European Bank de Desarrollo estima que más o menos el proyecto costaría unos 18 billones y medio, pero es que la Unión Europea ha dicho que va a poner la grandísima parte de toda la pasta, no sé si era prácticamente 11 billones, es decir, que si se quiere hacer, pues se va a poder hacer. Claro, eso se lleva hablando de los años 90, pero ahí políticamente la cosa era muy distinta. Porque, claro, por una parte tenía que pasar por Georgia, que tenías a Saakashvili, que te iba a decir que sí a todo, pero también tenías Azerbaiyán, ojito. Kazajstán estaba metido en Azerbaiyán, que era súper fiel a Putin, es decir, que era imposible hacerlo, no había apoyo político. Pero ahora parece que sí existe el apoyo político y además existe el beneficio económico, que a nivel de transporte va a seguir siendo más barato hacerlo por Rusia. Pero claro, si las sanciones duran años, que seguro que lo van a hacer, es que te va a salir a cuenta hacer dicha inversión. Y al menos Kazajstán ya está mirando de hacer más opciones bueno, que al menos que ya no sea con barcos, sino conectar todo eso a través de una pipeline, y aunque no se termine de completar toda la ruta entera, pues que ellos mismos puedan exportar sin tener que pasar por Rusia, que por el momento ya se hace, pero ya se están desarrollando proyectos, pero aún así tampoco van a ser cifras significativas como para que Kazajstán pueda dejar de depender de Rusia, ¿no? Así que por el momento Kazajstán va a tener que jugar sí o sí entre Occidente, a quien quiere como socio comercial y quiere llenar el vacío que Rusia ha dejado, pero tampoco puede dejar de depender de Rusia simplemente porque podrían llegar a tener conflictos, ¿no? O se le podría cerrar el grifo para tener esos sueños de crecimiento futuro. Y si nos fijamos, ¿hasta qué punto está castigando que esté ahí la familia de Nazarbayev en el accionariado? Pues si lo comparamos con los demás bancos, Alik, a pesar de tener infinita más liquidez,
están múltiplos muy parecidos a las de sus pares, ¿no? O incluso menores que algunos bancos. Debemos tener en cuenta que solamente Kaspi y Halyk cotizan fuera de la bolsa de Kazajstán, ¿no? Kaspi cotiza en el Nasdaq, si no recuerdo mal, y Halyk cotiza en Londres. Las demás cotizan en Kazajstán. Claro, si tú miras los múltiplos de Kaspi, pues está cotizando prácticamente a 12 veces beneficio. Claro que eso no es solamente un banco, sino que también tiene ahí una super app y todas esas cosas, que es la hostia y todo muy bonito y bla, bla. Pero bueno, yo en Kaspi no entro porque no la conozco. Pero sí tenemos a Halyk que está cotizando a 2,8 veces beneficios de este año y históricamente ha cotizado múltiplos bastante más elevados y además aquí los estoy poniendo desde 2016, pero si tú miras más atrás ya cotizaba a niveles más normalizados, ¿no? Y ese tipo de bancos, de hecho, en Europa del Este, en Central Asia y todas esas cosas, pues más o menos se suelen mover al rango de 6-7 veces beneficios. Es decir, que estaría cotizando a múltiplos realmente deprimidos, no solamente comparado con sus pares a día de hoy, sino a nivel histórico estaría cotizando múltiplos muy, muy, muy bajos, ¿no? Y aquí de nuevo, aunque te aplicaran el 50% de impuestos, que eso debemos tener presente, se aplicaría a todos los bancos, tal vez a Kaspi no tanto, porque tiene una gran parte que es de actividad no bancaria, pero los demás sí. Y aún así vemos como Halyk estaría cotizando en una parte media-baja, ¿no? A pesar de tener mayor calidad, mejores préstamos, mejores retornos, infinitamente más liquidez. Y ya con eso termino con Halyk y si me lo permitís, pues termino ya rápidamente con Cineplex, en la que vemos cómo ha caído bastante, ¿no? Y por buenos motivos. Y básicamente, ¿por qué? Pues el primer motivo fue por el performance que estamos viendo en el box office, ¿no? Megapolis, que es la última película de Coppola, pues yo en mis estimaciones estaba esperando un opening que fuera de 14 millones, ¿no? Y el opening apenas superó los 4 millones. En la del Joker también ha decepcionado muchísimo, siendo la mitad de lo que esperaba. Y además, seguramente el opening ahí habrá sido más importante y por toda la publicidad que se ha estado haciendo, ¿no? Pues tendrá un peso mayor en lo que iba a ingresar en el total de la película, ¿no? Bueno, normal, Martí, porque Eso una, ni la he escuchado hablar y la otra me han dicho que se pasa media película cantando y me han quitado las ganas de verla. Sí, totalmente. O sea, a mí Megapolis, y de hecho es lo que ponía, es que no me extraña que haya tenido un mal performance en la pantalla. Porque la película es rara de cojones, pero rara de cojones. Es como una novela shakespeariana basada en la antigua Roma, pero en Nueva York, con personajes raros, aunque evolucionan de manera bastante curiosa. En fin, es una película rara con ganas. No me extraña que haya tenido un performance así. Aunque también te digo, creo que la película esta, para bien o para mal, va a ser estudiada en el futuro. Eso sí, Martí, te voy a decir que la nueva película de Alien, no sé si la has visto, pero peliculón. No, pero Pues, Alien era ya del mes pasado, creo que se estrenó en agosto, ¿no? Sí, del mes pasado. Y la caída por cierto, Albert, se te escucha un poco mal, no sé si te ha cambiado el micrófono. Y eso, básicamente. Y en la de Joker yo no la he visto aún, mira, a ver si la veo, pero bueno, que lo que dices, que parece que es una mierda. Pero bueno, aún así, eso se demuestra que el problema realmente tampoco está siendo la demanda, sino es que no hay pelis que la gente quiera ver y eso con el tiempo debería llegarse a arreglar. El problema grave de verdad que ha tenido Cineplex, sin embargo, han sido las online fees que le están metiendo, ¿no? En que básicamente el Tribunal de Granada pues ha dicho que, toma, hay que pagar 40 millonacos como multa por lo que has ganado con las online fees. Y claro, teniendo en cuenta que estás hablando de Cineplex, que está muy endeudada, que capitaliza ahora, no sé qué estará, pero poco más de 600 millones canadienses, es decir, que es una multa realmente significativa. Totalmente. Y yo ahí, a mí me parece una vergüenza, pero bueno. Es una buena hostia. Joder, es inmerecido, pero claro, vamos a ver,
¿qué es lo que va a terminar pasando? Claro, esta multa, si la tienen que pagar, pues va a dificultar, o sea, representa aquí el 6% de la capitalización bursátil y ahora Cineplex, recordaréis que se puso a recomprar, ¿no? Pues si tienen que pagar eso, pues se podrían llegar a frenar más las recompras, la conversión de la deuda pues podría tardar más, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente son cosas, o sea, acciones negativas y que tienen su importancia. Es decir, que no ha caído porque sí, ni es injustificado. Me parece súper justificada la caída que tenemos. Y de hecho yo valoro este contratiempo a más o menos a 0,7, 0,8 por acción. Con lo cual, con la caída que hemos visto que ha pasado de 11 a 10,3 por acción más o menos, pues en mi opinión yo creo que ya está justificada. Y ahora si vuelve a subir, pues ya sería por otras cosas. Por otra parte, Cineplex ha apelado la decisión, a ver en lo que queda finalmente. Yo sinceramente creo que les va a tocar pagar por precedentes y todas las cosas, pero tampoco lo he estudiado mucho. Así que a saber en lo que queda. Y dicho esto, Albert, yo ya he terminado también la presentación, que se ha hecho el programa un poquillo más largo de lo que planeábamos, pero bueno, esperemos que tampoco por mucho y que se nos haya hecho pesado. Pues la verdad que me ha parecido súper interesante, sobre todo el tema de Kazajstán. Solo una pregunta, Martí, relacionada con el banco, y yo creo que va a ser tu respuesta, pues va a determinar si compro acciones o no. Vaya. ¿Borat tiene cuenta en este banco o no? Yo creo que a Borat le tienen baneado en todos los otros bancos, así que sí o sí debe tenerla. Pues bueno, habrá que investigarlo, ¿no? Buena pregunta, además. Y bueno, dicho esto, esperemos a todos que os haya gustado el programa de hoy. Ya volvemos un poquito a la programación semanal que estabais habituados de programas. A ver si ahora de cara para noviembre, sobre todo, nuestra intención es volver con las entrevistas y tenemos una lista pues de candidatos que creemos que os va a resultar bastante interesante. Así que con todo esto dicho, si os ha gustado el programa, podéis dejar vuestro me gusta, vuestro comentario, que nos ayuda muchísimo a crecer y dar visibilidad al vídeo, aunque sea un comentario algorítmico. Y recordad que por Portfolio Inversión podéis montar vuestra cartera para hacer una gestión más eficiente de vuestro capital. En Análisis de Inversión pues publicamos nuestras tesis actualizadas y que además tenemos 2 newsletters, la de Portfolio Inversión, que con suscribiros gratuitamente la recibiréis, y la del Substack, que son tesis recopiladas en inglés y artículos que os parecen interesantes externos y que os lo dejamos en la descripción. Dicho esto, nos despedimos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Y recordad, buy the dip. Chao, chao.